Estuvimos conversando con el equipo multidisciplinario de profesionales que integran la empresa Dar Salud, en este caso internación domiciliaria aquí en la ciudad de La Plata. Conversamos con Cristian Miranda y con el equipo de profesionales. Mi nombre es Cristian Miranda, soy encargado de la sucursal de La Plata de Dar Salud, que está en la calle 48970. En la ciudad de La Plata pertenecemos, y nuestra casa matriz está en la ciudad de Mar del Plata. Somos una de las tantas sucursales que funcionan, están de forma activa, perteneciente a la empresa. La internación domiciliaria es un dispositivo que se ha puesto al alcance de pacientes y familiares en la búsqueda de respuesta de atención fuera de las instituciones de internación. Como agentes de internación domiciliaria, armamos y damos esa respuesta que hasta hace unos años en nuestro país estaba faltando. El aporte de la internación domiciliaria en la actualidad y a las instituciones, a las clínicas, por nombrar una de ellas, es este famoso girocama, y este dispositivo agiliza a que un paciente no sea eternizado en una internación en un piso de una clínica, sino que la internación domiciliaria dé respuesta a la externación, porque muchas veces los pacientes, cuando son externados, no pueden inmediatamente irse a sus casas sin atención, sino que necesitan continuar con su rehabilitación, ya sea por un periodo agudo o una rehabilitación crónica. La internación domiciliaria lo que hace es acompañar al paciente hasta su alta definitiva o hasta que el paciente esté en condiciones de poder hacer un tratamiento ambulatorio. En Dar Salud La Plata trabajamos con un equipo de profesionales, un equipo inter y multidisciplinario con una metodología de trazabilidad, donde todos los integrantes de este equipo que integran y brindan atención a un paciente son partícipes de las decisiones sobre el tratamiento de su paciente. Hablamos de médicos, de especialistas que hacen interconsultas, de kinesiólogos, de enfermeros, de terapista ocupacional. Uno de los agentes que para nosotros es importantísimo en la internación domiciliaria, que es la atención psicológica en el domicilio y la asistencia domiciliaria, los cuidadores, todos tienen la accesibilidad para poder opinar y tomar decisiones dentro del equipo multidisciplinario e interdisciplinario, y dejamos atrás esa verticalidad donde el médico era el único que decidía y no se tenía en cuenta todas las partes de la atención. Las tareas de enfermería son una de las principales y muy tenida en cuenta para Dar Salud. Todo lo que comprende a las habilidades y a las incumbencias de un enfermero, todos toman decisiones en cuanto al tratamiento del paciente, a la evolución o en algunos casos también toman medidas para salir adelante de una involución de un paciente. Dar Salud La Plata prioriza el rol del enfermero para cada uno de sus pacientes. Cuando hablamos del rol del enfermero, hablamos de las prácticas, hablamos de la capacitación continua del enfermero, hablamos de la idoneidad que tiene ese enfermero para un paciente determinado, asignado. El enfermero debe cumplir con cierta cantidad de requisitos, ciertos requisitos que van a habilitar a su práctica. Hablamos de títulos, hablamos de diferentes niveles de enseñanzas que tiene la enfermería. Hay enfermeros profesionales, hay licenciados en enfermería, hay técnicos en enfermería, todos matriculados y habilitados para poder llevar adelante una práctica en domicilio. Dar Salud en general traslada a todos sus profesionales el trato humanizado con el paciente. Es prioridad el paciente, pero no solo hacia el paciente está rodeado de un círculo que es el círculo familiar y que es al que nosotros nos atraviesa las 24 horas del día que estamos dentro de un domicilio. Nosotros atendemos pacientes a domicilio, ingresamos a la intimidad de un paciente. Entonces, el trato no es solo con nuestro paciente, es con todo el círculo familiar. Hablamos desde la pediatría hasta patologías terminales, hasta en cuidados paliativos o pacientes que cursan algunas patologías agudas que simplemente se sienten vulnerables cuando se sienten también invadidos, cuando tienen que ingresar a los dispositivos de internación domiciliaria que tal vez para muchos son impuestos. Entonces, el trato humanizado y el trato global en el domicilio es a lo que Dar Salud siempre apuntó y seguirá apuntando. Ante una consulta o derivación a Dar Salud La Plata, el equipo realiza una evaluación inicial. Hay dos procesos. Se realiza una evaluación inicial donde se evalúa al paciente y también a su entorno. O sea, es una evaluación que generalmente llamamos una evaluación ambiental.
donde se prioriza toda la atención del paciente, pero también el entorno que lo rodea. Al hacer una evaluación vamos a ver cuáles son los profesionales que vamos a destinar, que vamos a asignar a este domicilio, ya sea por situación familiar, por situación geográfica, por ubicación geográfica del paciente, por situación ambiental. Nos hemos dedicado al paciente para poder mejorar su situación habitacional para que el paciente pueda volver a su domicilio y transcurrir la internación domiciliaria de una forma un poco más segura, que también es lo que Dar Salud La Plata está poniéndole mucho énfasis, es a un paciente seguro dentro de su casa, con toda la atención que requiere. Otro principio de Dar Salud La Plata es el principio de empatía, donde en este inicio del cual estábamos hablando, en esta evaluación, nosotros vamos a priorizar la empatía que tienen los profesionales asignados a un domicilio con el familiar o con todo el entorno familiar y con el paciente, por supuesto. No todas las familias o todas las dinámicas familiares son exactamente iguales o le dan a ciertas prácticas la misma importancia. Por lo tanto, nosotros vamos a asignar a un profesional y esperamos que ese profesional empatice con la familia, que se cree un vínculo. Es importantísimo que todos los profesionales de la salud creen un vínculo con la familia y con el paciente. Nosotros vamos al domicilio. El domicilio implica todo. Implica la familia, el paciente y la situación que están atravesando. Uno de los principales pilares de Dar Salud La Plata y al trabajar y estar inmerso dentro de la pediatría, de la atención pediátrica, es no generar un impacto demasiado grande al momento de iniciar o al momento de ingresar a la atención de un paciente en su domicilio. Dar Salud prioriza la continuidad de la dinámica familiar, ¿sí? Que esto no sea un corte en la familia donde, por atravesar esta situación, donde un familiar se encuentra padeciendo una patología que lo ha inhabilitado de continuar con una vida típica o la vida que se esperaba para ese paciente o para esa persona, Dar Salud prioriza esto, de que se continúe en la dinámica familiar, que la rutina siga, y para eso el equipo interdisciplinario. Es primordial la capacitación a los padres, pero también los padres deben depositar esa confianza y Dar Salud se ocupa de que ellos tengan la confianza para poder depositarla en nuestro equipo interdisciplinario y poder continuar su vida lo más normalmente posible. En relación a las patologías en internación domiciliaria, se abarcan varias de ellas, muchas crónicas, que son patologías instauradas, donde la internación domiciliaria lo que trata es mantener funciones, poder prolongarlas, donde el paciente tenga mejor calidad de vida. Y después tenemos las patologías agudas, a corto plazo. Hablamos de patologías como fracturas de caderas, donde debe hacer rehabilitación en domicilio, donde pasado este periodo se da de alta para que el paciente pueda continuar con su vida normalmente. Y después tenemos las patologías estacionarias, como son neumonías, que muchas veces, neumonías o tal vez infecciones, enfermedades infecciosas, donde requieren de tratamientos de antibióticos, que muchas veces se encuentran en internación prolongadas, simplemente por no tener este recurso de la internación domiciliaria, donde un paciente que tiene un pasaje de antibiótico por alguna vía, el cual no le permite, no es vía oral y no le permite salir de la internación, entonces el paciente o la institución no está en conocimiento de que existen estos dispositivos para que el paciente pueda terminar su tratamiento en su casa simplemente con atención de enfermería para poder terminar ese tratamiento. Entonces tenemos internación domiciliaria de forma crónica donde el paciente es atendido y se espera una atención a largo plazo, y después tenemos enfermedades a corto plazo, son enfermedades que no llevan más de 5 o 6 meses o máximo un año de atención para después ser dados de alta y poder continuar con su vida normalmente. La internación domiciliaria es cubierta al 100% por su obra social. O sea, conveniada o no conveniada, el paciente no paga nada. El familiar con una orden de derivación por su médico de cabecera para internación domiciliaria se acerca a su obra social para consultar si esta está conveniada con Dar Salud. Tengamos en cuenta que prácticamente todas las obras sociales en todo el país están conveniadas con nosotros, con Dar Salud. Desde la sucursal se resuelve la internación domiciliaria para que el paciente tenga la prestación que corresponde y la cual está indicada por su médico de cabecera, quien además va a lograr tener la calidad de prestaciones que vio y eligió en Dar Salud en comparación a otras empresas. Mi nombre es Romina Maugeri, soy coordinadora médica de la sucursal La Plata, ubicada en la calle 48 entre 14 y 15. Cuando hablamos de coordinación médica nos referimos a coordinar los equipos interdisciplinarios que trabajan en los domicilios con los profesionales de salud a cargo
y junto con los familiares para hacer un equipo completo de internación domiciliaria. Un equipo de internación domiciliaria está conformado por un médico, enfermeros, cuidadores domiciliarios, kinesiólogos, también psicólogos, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, rehabilitadores y un especialista que requiera la patología del paciente con la prestación en internación domiciliaria. Bueno, hoy por hoy, con el colapso que hay en los hospitales públicos, en las clínicas privadas, la idea de la internación domiciliaria es que el paciente pueda continuar la recuperación en su casa y lograr una contención similar a cuando está internado en un hospital, pero evitando también las infecciones intrahospitalarias, los lapsos prolongados de tiempo de internación innecesarios, continuando esta rehabilitación hasta su recuperación total. ¿Cuál es el valor agregado de esto? Es que el paciente continúa su recuperación en el seno de su familia, en su casa, con sus amigos, con sus hijos, con sus padres. Está científicamente comprobado que eso aporta muchísimo a la recuperación del paciente. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Es que, bueno, la parte emocional juega un rol fundamental en su recuperación. El paciente se siente contenido junto al equipo de salud que lo está ayudando a recuperarse de su dolencia para una pronta recuperación. Dentro de las patologías que nosotros manejamos están las patologías crónicas más comunes, como por ejemplo el ACV, las secuelas de ACV, que son recuperables con un equipo interdisciplinario acorde a lo que el paciente necesita. El paciente se evalúa, se ve cuál es el requerimiento que necesita, el tipo de kinesiología, las curaciones de enfermería que supone que tiene que realizarse, el cuidador en la casa y el médico y el control clínico, que es importante en cada patología crónica para tener un seguimiento adecuado. El paciente, una vez que se externa del hospital, empieza su recuperación y es muy importante tener en la casa todo el servicio como lo hubiera tenido en el hospital, pero con un servicio a medida que nosotros vamos a evaluar para determinar cuáles son los requerimientos realmente necesarios y acordes a la patología y al tiempo de tratamiento. Estas son las internaciones domiciliarias a largo plazo. Otra de estas patologías son las enfermedades respiratorias crónicas, específicamente el EPOC, que requiere oxígeno ya de por sí y un control clínico adecuado, controles por enfermería, un cuidador domiciliario, que también se lo vamos a aportar, y más que nada el soporte de oxígeno, que es lo que estos pacientes más necesitan. En cuanto a los pacientes oncológicos, que también son patologías a largo plazo para la recuperación, podemos tener internaciones domiciliarias que requieran cuidados de enfermería, curaciones de escaras. También el requerimiento de los pacientes con enfermedades oncológicas es la nutrición, que la hacemos a través de la nutrición enteral. Una patología crónica que se haya reagudizado, como puede ser alguna secuela de hipertensión arterial, de diabetes mellitus o de demencia senil, que haga que el paciente a lo mejor pierda la estabilidad, pueda ser propenso a golpes o a caídas, o que pueda tener alguna consecuencia de su enfermedad que viene trayendo ya desde hace un tiempo. También tenemos estos requerimientos para las personas, los adultos mayores que lo necesitan en el domicilio. Y a la familia le genera una tranquilidad de estar acompañada por el equipo médico. Bueno, dentro de las patologías de alta complejidad tenemos enfermedades como encefalopatías, esclerosis múltiple, personas que necesitan traqueostomía, que nosotros podemos armarle un equipo de terapia intensiva en el domicilio. En el caso de los pacientes pediátricos que requieran una asistencia respiratoria mecánica, Dar Salud le ofrece una internación domiciliaria como una terapia intensiva en la casa. Para estos casos, la empresa entonces provee todo el equipo de terapia intensiva para que el paciente pueda estar bien atendido en su domicilio.